Dios bendiga de manera especial a todos los hermanos indetenibles de este canal, los hermanos y las hermanas indetenibles. Quiero que se reporten aquí con este nuevo segmento que me ha entregado el Señor. Estaba en el monte de oración y el Espíritu de Dios habló a mi vida y me habló de este segmento especial para profetas. Esta escuela de profeta o este taller profético es para ti. Tú que estás siendo formado en lo espiritual, personas que tal vez no conocen porque tienen experiencias espirituales. En este segmento vamos a hablar de la formación profética, del diseño profético, de los dones proféticos, del acceso profético, del tiempo, del lazo de tiempo, de las promesas que recibes, de la formación. Vamos a hablar y vamos a ampliar, amén, y se lo vamos a traer por capítulos. Este segmento es una revelación del Espíritu de Dios. Cada vez que vamos a hacer algo, siempre oramos. Estábamos apartados en oración y el Señor nos trajo este segmento tan poderoso. Sé que va a ser de muchísima bendición. Así que compártelo con alguien más. Dale dedito arriba, dale like para que alguien más, al igual que tú, pueda ser bendecido y edificado. Quien te saluda y te habla es tu hermana Estefanía Santana. Amén. Este segmento, la gran mayoría de sus capítulos los vamos a grabar de madrugada. Aquí en Santo Domingo son las 1:19 de la madrugada, porque de madrugada los sensores espirituales se activan más y la revelación fluye de una forma más continua. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar. Acompáñenme en oración. Padre, gracias Señor, gracias Dios mío, Espíritu Santo, gracias Padre, te adoramos, te bendecimos Señor, te pedimos Dios que tú hables, que tú edifiques, Espíritu Santo, que te lleves toda oposición y toda tiniebla en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿De qué vamos a hablar, hermanos? Vamos a hablar en esta ocasión, en este primer capítulo de esta escuela profética o de este taller profético. Vamos a hablar de lo que es el conocer si realmente tienes un diseño profético, si realmente tu llamado es profético, si las cosas que te acontecen, si el diseño que hay sobre ti es un diseño profético de parte de Dios. Es lo que vamos a hablar, porque de nada te sirve conocer de qué está compuesto un profeta, cómo un profeta es llamado, cómo un profeta camina, cómo un profeta es instruido. De nada te sirve saber esto si no conoces primero si realmente el diseño que tienes es profético, porque hay personas que están confundidas, que no saben qué diseño tienen y que no saben cómo pueden desarrollar ese diseño. Una cosa es el diseño que tengas y otra cosa es el desarrollo de ese diseño. Hay personas que el desarrollo de su diseño consta de mucho tiempo, consta de años. Amén. Pero en este taller profético vamos a conocer todo esto. Así que dale like, suscríbete a este canal. Amén. Y sobre todo, hermanos, quédense atentos. Si tienen cuadernos donde anotar, búsquenlo. Si tienen lápiz y papel, lo pueden buscar también. Pero manténganse muy atentos a este segmento. Gloria a Jesús, porque cuando Dios me revela algo, cuando Dios me muestra algo, cuando Dios me dice que haga algo, es porque hay una masa, hay miles de personas que van a ser bendecidas. Aleluya, vamos a iniciar, hermanos, y quiero que vayan conmigo a su Biblia. Vayan conmigo a su Biblia y vayan conmigo al libro de Éxodo capítulo 33. Vamos a tomar, gloria al Señor, este verso como referencia. Libro de Éxodo capítulo 33, a la altura del verso 11. Por ser palabra del Señor hacemos uso de ella, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un diseño profético o un llamado profético. Hoy te voy a hablar de las características y las cosas que te tienen que acontecer si realmente has sido llamado para ser profeta. Amén. En esta ocasión o en esta introducción, porque esto simplemente es una introducción, en otros videos vamos a hablar más profundo de lo que es un diseño profético, ya que hay diferentes tipos de profetas.
El hecho de que usted no profetice en palacios no quiere decir que no sea un profeta. El hecho de que usted no sea de corrección no quiere decir que no sea un profeta. Porque hoy en día conocemos personas que son profetas, pero señalan otro diseño profético. Porque cada profeta tiene una línea profética, un diseño profético y un sensor totalmente distinto. Vamos a hablar del llamado de Moisés un poquito para conocer, porque Moisés fue uno de los primeros profetas llamados por Dios, el cual fue diseñado con una asignación muy poderosa. Ninguna asignación supera a la otra, pero las asignaciones van de acuerdo al territorio y las personas que sean impactados por ella. Puede que usted sea un profeta de oficio o puede que usted sea un profeta de cueva, de palacio, de monte, de montaña. Hay profetas que son profetas de montaña y su profecía, su llamado, su ministerio impacta una cantidad de personas limitadas. Pero hay profetas que son profetas de multitudes y que lo que ellos portan de parte de Dios impacta a una masa mayor. Entonces, dependiendo del diseño profético que usted tenga, usted va a caminar, usted va a tener dirección de Dios y sobre todo la revelación específica de parte del Señor. Una de las cosas que tienes que vivir si tú eres profeta llamado por Dios es que tú tienes que nacer. Tu nacimiento tiene que marcar. Tu nacimiento no solamente tiene que hablar de que un niño más nació o que una niña más nació. Tu nacimiento, tu crecimiento, tu desarrollo tiene que hablar de algo, de una anomalía. Tiene que hablar de algo distinto. ¿Por qué esto tiene que acontecer? Porque esta marca y este llamado que tú tienes de parte del Señor no viene cuando tú estás en la iglesia. Ese llamado, esa activación profética sobre ti no inicia cuando tú conoces que tienes el llamado. Esa marca que tú tienes profética de parte de Dios inicia desde tu nacimiento. Y muchas personas desde antes de nacer también tienen que luchar. Hay personas que tienen muchos ataques y que tienen muchas guerras para nacer, incluso antes de nacer. Las madres sufren amenazas muchas veces, a veces también tienen dificultades o que su madre no lo quería o que bebió cosas para que tú no nacieras. Muchas veces te regalaron a algún familiar, algún pariente. Todos estos acontecimientos pueden darse en la vida de una persona que tiene un diseño, que tiene un llamado profético o que ha sido llamado de parte de Dios para ser un profeta. ¿Por qué los profetas tienen que vivir tantas cosas para poder ejercer la legalidad adecuada? El profeta tiene que ejercer una legalidad específica y esa legalidad data de que lo que sale de tu boca no puede caer en el vacío, tiene que tener una manifestación, tiene que tener una reacción en el mundo espiritual. Hay reacciones espirituales a causa de lo que un profeta dice, sí, sí. Hay profetas que aunque Dios no le está revelando en el momento, lo que ellos dicen tiene un impacto en el mundo espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado tanto con lo que decimos como con lo que escuchamos. Porque hay personas que tienen tanta legalidad en lo espiritual que las cosas que ellos dicen, aunque ellos no estén profetizando, eso que están diciendo tiene un efecto en el mundo espiritual. Ya que las palabras de un profeta no son diseñadas para el profeta hablar, son diseñadas para el profeta crear. Yo voy a hablar cosas muy profundas hoy. Por eso Dios me dijo, que lo grabe en las madrugadas. Que grabe este segmento específico, va a ser grabado en las madrugadas. Va a ser grabado yo estando sola en comunión en las madrugadas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y el Señor, óyeme esto. Las palabras proféticas que salen de tu boca no son palabras para describir lo que está. Son palabras para crear cosas que otros no pueden ver. Son palabras que activan en otros cosas que estaban apagadas, cosas que tal vez estaban estancadas. O sea, la palabra profética tiene un poder y tiene un acceso en lo espiritual. Entonces Moisés, conocemos toda la historia de Moisés. Y para llegar al contexto del texto que estuvimos leyendo, también tenemos que conocer bastante de su vida. Pero dice la Biblia que Moisés fue llamado. Mientras él apacentaba las ovejas de su suegro, él fue llamado a través de una zarza que ardía. La zarza no es más que una planta. La planta que
ardía, estaba acostumbrada a arder. Sin embargo, en este momento dice que ardía y que no se consumía. Lo que llama la atención de Moisés no es que la salsa está ardiendo, sino que en esta ocasión no se consume. O sea que algo extraño estaba aconteciendo en la atmósfera de Moisés. Algo fuera de lo normal él estaba viendo y esto llamó su atención. Pero dice que él dice, voy a ver esta gran visión. Cuando Moisés se da cuenta que la zarza arde y no se consume, es cuando él decide ir a ver la gran visión que estaba delante de sus ojos. Y vaya sorpresa, se encuentra con la voz de Dios. Entonces, cuando un profeta reconoce que dentro de su atmósfera o en el entorno donde se encuentra hay una gran visión, el profeta tiene que escudriñarla. Cuando una persona es llamado como profeta o tiene un llamado a ser profeta que todavía no ha sido preparado, todavía no ha sido procesado, pero tiene el llamado de parte de Dios, va a tener muchas visiones en su entorno. Y cuando yo te hablo de tu entorno, te voy a hablar de personas que están ahí, que tienen una profesión X, personas que tienen una vida realizada en tal vez una área, en una vocación o en algún talento que pueden haber tenido. Y que dentro de eso Dios te muestra visiones. Y que dentro de eso Dios te muestra muchísimas revelaciones. Entonces el profeta no empieza a tener visiones en la iglesia. Segunda cosa que te pasa cuando tú eres llamado como profeta o cuando tienes un diseño profético de parte de Dios, tú no empiezas a tener visiones dentro de la iglesia. Tú no empiezas a tener visiones cuando el pastor empieza a orarte o cuando tú confiesas. No, tú empiezas a tener visiones desde que eres muy niño, desde que eres muy niña. Desde temprana edad empiezas a tener experiencias espirituales poderosas. Empiezas a tener visiones, empiezas a ver cosas fuera de lo normal. Y era fuera de lo normal que él viera esta zarza ardiendo, ¿sí? O sea, que ardiera no, pero sí que no se consumiera. Entonces Moisés estaba viendo algo que Dios estaba provocando para llamar su atención. Cuando tú tienes un llamado profético de parte de Dios, Dios va a provocar visiones en tu entorno, a tu alrededor, en tu atmósfera. Y estas visiones son provocadas por Dios nada más y nada menos que para tratar de llamar tu atención. Dios va a tratar de llamar tu atención como sea. Por eso hay personas que están ahí que su llamado profético, ellos empezaron a conocerlo a raíz de las visiones que estaban teniendo, a raíz de las revelaciones que estaban teniendo, a raíz de que cuando eran niños en su casa veían cosas, en su habitación veían cosas, en lugares que parecen normales vas a ver cosas que no son normales, en lugares y en atmósfera, en entornos donde realmente tú deberías de estar normal, puede que no estés normal. Pero Moisés, con ese discernimiento profético, porque hay cosas que tú la vas a recibir en oración, hay cosas que tú la vas a recibir con la madurez espiritual. No es lo mismo un profeta que tiene ya el espíritu maduro, que ya tiene los dones maduros, que tiene madurez espiritual, porque los dones espirituales se ejercitan y también se desarrollan. Una cosa es lo que tú recibes y otra cosa es lo que tú desarrollas, otra cosa es lo que permanece en ti. Pero cuando una persona que tiene un llamado profético de parte de Dios recibe dones espirituales, estos dones muchas veces vienen contigo desde tu nacimiento. Hay personas que reciben activación de lo que tienen dentro de la iglesia, hay otros que lo reciben a través de escuelas proféticas, sí hay imparticiones también. Hay llamados proféticos que se reciben, desarrollos proféticos que se reciben a través de imparticiones. Hay personas que a través de la impartición, que a través del conocimiento, a través de la lectura de la palabra, van desarrollando en ellos dones espirituales. Pero el profeta nace con muchas cosas. El profeta nace con cualidades. El profeta nace con ojos proféticos. El profeta nace con el discernimiento. O sea, el profeta viene con muchos dones espirituales que desde su niñez se le van notando. O sea, que hay cosas que no se te van a notar.
Tú no vas a esperar a llegar a la iglesia para mostrar lo que tú realmente tienes. No vas a esperar tal vez llegar a una congregación o llegar a la iglesia para que se vea en ti, para que se note en ti lo que tú tienes de parte del Señor, que es un llamado profético de parte de Dios. Entonces, la segunda cosa que tiene que pasarte, si tú realmente estás llamado, si estás llamada como profeta, si estás llamada a profetizar, la segunda cosa que tiene que pasarte es que tienes que tener experiencias espirituales en lugares que parecen normales, en atmósferas que parecen normales, haciendo lo que tú haces de forma cotidiana. Tienes que tener muchísimas experiencias espirituales, experiencias como visiones, experiencias como revelaciones, escuchar la voz de Dios a temprana edad, tal vez tener sueños proféticos, de eso vamos a hablar más adelante. Y muchas otras experiencias que tienen muchos profetas desde temprana edad. El problema es que la gran mayoría de profetas no tienen con quién hablar estas cosas, porque pocas personas tienen discernimiento y tienen revelación. Son muy pocas las personas dentro de la iglesia, bendito sea el nombre de Jesús, que puedan conocer y que puedan hablar de estas cosas. Aleluya. Por eso cuando empezamos a hablar de estos temas años atrás, bendito sea el nombre del Señor, ya tenemos varios años que Dios nos da de estos temas. Al principio recibimos muchos ataques porque estábamos hablando de cosas que nadie hablaba. Hoy en día hay hermanitos que se han agregado a hablar ciertas cosas, pero son cosas que ellos no han vivido. Entonces vienen los ataques y ellos no lo resisten. ¿Por qué? Porque son cosas que hay que vivirlas para poderlas hablar. Muchas veces en lo profético, primero tenemos que experimentar para luego profetizar acerca de lo que superamos. El profeta tiene que ser alguien preparado para experimentar y enfrentarse a muchos tipos de situaciones, a diferentes situaciones de diferentes índoles y de diferentes niveles, porque esas situaciones son las que van a provocar que en ti se desarrolle una identidad y que en ti se desarrolle una autoridad nueva, y que esa misma sea la autoridad que tú utilices a la hora de tú profetizar, a la hora de tú evangelizar, a la hora de tú conquistar territorios. Entonces, cuando tú tienes esas experiencias a temprana edad, tal vez tú entiendes que todo el mundo las tiene, tú entiendes que todo el mundo ve lo que tú ves, que si veías ángeles cuando eras niño, que si veías espíritus cuando eras niño, que si tenías visiones cuando eras una niña. Todas estas son señales de esa percepción profética y de esa revelación y ese acceso profético, porque realmente lo que Moisés estaba viendo era físico y espiritual, ambas cosas, pero él dijo: déjame ir a ver esta gran visión, yo tengo que ir a ver esta gran visión. Entonces, cuando un profeta se levanta, es muy aborrecido por las tinieblas. Cuando un profeta se levanta, cuando un profeta es marcado, desde que un profeta es marcado, es muy perseguido. Por eso Moisés fue perseguido, su vida fue perseguida. Realmente la persecución de Faraón en contra de los niños varones no fue ni siquiera por los demás niños, fue por el propósito que había nacido. Porque cuando nace un propósito, el mundo espiritual se pone de cabeza. Por eso la mayoría de personas con ese llamado profético tienen una historia que contar, tienen un testimonio que contar, donde pueden decir que cuando niños le pasaron cosas, que fueron abandonados por sus padres, tal vez fueron rechazados, muchas veces las madres no lo querían, o cuando estuvieron en el vientre vivieron situaciones, al nacer también muchos de ellos vivieron situaciones. Entonces todo esto es parte de lo que tiene que ver con tu llamado profético, todo esto es parte de las amenazas y de las guerras que tiene que vivir un profeta para poder llegar a la posición, a la estatura que Dios ha planificado para ti, para tú poder llegar a esa estatura espiritual de lo que Dios ha dicho que verdaderamente va a hacer contigo. Entonces eso es lo segundo que vas a vivir cuando tú eres llamado como profeta, cuando tú eres marcado como profeta de parte de Dios. Lo tercero que vas a vivir es que te vas a ver en situaciones de peligro, te vas a ver en situaciones de persecuciones, te vas a ver en situaciones donde sientes que no hay salida, pero de esas situaciones Dios te va a sacar para llevarte a cumplir con el llamado. Mírame,
Cuando tú eres profeta de parte de Dios, siempre va a haber una persona que te va a marcar con una palabra. Va a haber una persona que cuando menos tú te lo imaginas, que cuando menos tú lo esperas, que tal vez en el momento menos preciso viene con una palabra de parte de Dios. ¿Y por qué sucede esto con los profetas? Porque los profetas son marcados desde el vientre en lo espiritual, pero son marcados con palabra en lo físico. En lo físico es necesario que el profeta sea marcado. ¿Por qué? Porque esa marca también es reconocida en lo espiritual. Cuando un profeta camina, no solamente va a llevar en su boca una palabra, sino que también va a llevar en sus manos una autoridad, pero también va a llevar sobre sus hombros una coraza de parte del Señor. Y sobre todo va a llevar, aleluya, ese letrero que dice: profeta escogido de parte de Dios. Y cuando tú llevas esa palabra, ese letrero que dice profeta escogido de parte de Dios, los demonios van a tratar de hacer cosas, pero saben que no pueden. Por eso yo le preguntaba al Señor: Padre, ¿qué pasó con Moisés cuando Moisés se encontraba en el río Nilo? ¿Por qué Moisés estaba en el río Nilo y estaba rodeado de cocodrilos, estaba rodeado de fieras, estaba en peligro? Y para ser un bebé y sobrevivir a esta situación, yo le pregunté al Señor: Padre, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que tú desapareciste los cocodrilos o le callaste la boca o le cerraste la boca a la piraña? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí es donde el Espíritu de Dios entonces me dice: no, los cocodrilos estaban en el mismo lugar. Las pirañas se encontraban en el mismo lugar. El río estaba hondo como siempre estuvo. Y el Señor me dijo: lo que pasa es que Moisés tenía una marca. Y esa marca era la que provocaba que aunque los cocodrilos estuvieran hambrientos, no lo pudieran comer. Esa marca era la que provocaba que aunque el río Nilo fuera profundo, él no se pudiera ahogar. Entonces, yo quiero que tú sepas que el que tiene llamado profético va a pasar por situaciones tal vez muy difíciles, pero esas no van a ser las situaciones que van a detener el propósito de Dios. Esas no van a ser las situaciones que van a detener el llamado y la marca de Dios sobre ese hombre y sobre esa mujer. La tercera cosa que tienes que vivir cuando tú eres marcado, cuando tú eres llamado para ser profeta, cuando tu llamado es un llamado profético de parte del Señor, es que vas a enfrentar situaciones de persecuciones, situaciones de guerra, situaciones muchas veces donde te vas a tener que esconder, situaciones donde mucha gente, aleluya, te va a salir a perseguir, pero de esas situaciones Dios te va a sacar y te va a llevar a la posición correcta para que puedas ejercer el llamado. ¿Cómo así? Claro que sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Antes de un profeta poder profetizar, antes de un profeta recibir la revelación fresca, porque una cosa es la revelación repetitiva. Hay personas que te profetizan con una revelación repetitiva. Lo que ellos ya ven de ti, eso es lo que ellos te dicen. Cuando ellos ven que algo está pasando contigo, te profetizan de eso. Cuando ellos ven algo de ti, tal vez eso es lo que ellos te hablan. Eso es un rema repetitivo. Pero cuando una persona tiene un rema revelado, habla con palabras frescas, habla con palabras reveladas, eso se nota. Y cuando una persona te habla con palabras reveladas, esa persona antes de recibir esa revelación tuvo que perdonar, tuvo que enfrentar sus miedos, tuvo que superar el pasado, tuvo que dejar heridas atrás. O sea, son muchas las cosas que tú tienes que dejar atrás para tú poder recibir esa revelación fresca de parte del Señor. Un profeta, cuando es llamado de parte de Dios, el Señor lo va a llevar al mismo territorio donde pensaban que de él no iba a salir nada. Por eso muchas personas que están ahí escuchándome, yo quiero que ustedes sepan que en ocasiones ustedes le van a decir al Señor: hermano, deme un momentico, denle like al video. Esto no es en vivo, esto es grabado, pero ahora mismo yo estoy en vivo. Amén, así que compartan este video, denle pulgar arriba, compártalo en sus grupos, en su WhatsApp, en sus redes, compártalo en su Facebook, en sus redes sociales con alguien más que usted sepa que le pueda ser de bendición y de ayuda. Amén. Compártalo y dele tic tic a la pantalla. Este es el primer capítulo de
de este segmento que Dios me entregó para ustedes, orando en el monte de oración. El Señor me entregó este segmento. Este es el primer capítulo. Esta es la introducción, o sea que los demás capítulos va a ser de mucha profundidad. Lo estoy grabando de madrugada aquí en Santo Domingo. Así que ya ustedes saben, compartan este video, denle pulgar arriba, mi gente indetenible. ¿Dónde están los indetenibles? Ahí tenemos una generación de indetenibles. Amén. Estamos aquí de madrugada porque sé que Dios va a hablar a sus vidas. Escúchenme, seguimos. Cuando un profeta es llamado de parte de Dios, hay algo que le va a acontecer. Y es que Dios te va a utilizar como profeta en la misma familia que pensaban que de ti no iba a salir nada bueno. Dios te va a utilizar en la misma ciudad donde pensaban te daban por enferma, donde te daban por fallecida, donde te daban a ti por descarriada, donde pensaban que de ti no iba a salir nada. Por eso muchas personas que están ahí en ocasiones me han dicho, me quiero mudar, me quiero cambiar de iglesia porque tengo una guerra, quiero tal vez salir de este lugar o quiero... No, mira, te voy a decir una cosa. El tener guerras, dificultades o problemas en un lugar no es lo que te garantiza moverte de ahí. Porque muchas veces tú te vas a mover de un lugar porque tienes una guerra, pero si esa guerra realmente es lo que te está formando, si esa guerra es lo que está capacitándote y está dándole forma a tu diseño profético, donde quiera que te muevas, te vas a encontrar con algo similar. Entonces, eso mismo pasa con las mujeres del mundo, que son mujeres que se casan con uno, le pasa algo, se casan con otro, le pasa lo mismo. Porque son mujeres que no han sido perfeccionadas en alguna área. Entonces, aquí en el Evangelio vemos personas que están siendo formados en su diseño profético en una congregación. En esa congregación tal vez no lo toman muy en cuenta. En esa congregación son menospreciados. En esa congregación tal vez están viviendo momentos difíciles. En esa congregación ellos tienen dones, nadie lo toma en cuenta. Pero ¿qué pasa? Que dentro de todo esto que te está pasando, Dios lo que está haciendo es formándote un carácter. Dios te está formando una identidad profética. Dios está formando cosas en ti que tal vez tú no le estás viendo en el momento. Entonces tú dices, wow, tengo guerra en este lugar, tengo guerra en este territorio, te mueves del territorio. ¿Qué pasa entonces con el trabajo que Dios estaba haciendo? El trabajo que Dios estaba haciendo en ti se detiene. Entonces, por eso el profeta y la gente que está llamada como profeta no se puede mover de los terrenos y de los territorios sin que Dios le hable. Dios primero tiene que darte la autoridad. Dios tiene que darte la legalidad. Dios tiene que darte el permiso, porque tú no sabes lo que Dios puede estar haciendo en ti. Lo mismo pasa con personas que viven en una casa y en esa casa tienen diferentes tipos de manifestaciones o experiencias que tal vez no son las más bonitas, que tal vez no son las mejores. Manifestaciones y experiencias donde de madrugada sienten cosas, donde de noche sienten cosas que vienen, donde sienten brujos, donde sienten satanistas. Pero ¿qué pasa si a través de esa guerra espiritual es que Dios está formando en ti una visión profética mayor? ¿Qué pasa si a través de esos ataques espirituales o de esas persecuciones espirituales Dios está formando en ti algo mayor? ¿Qué pasa? Entonces, cuando tú te mudas, cuando tú te vas del lugar, cuando te mueves del territorio, lo que empieza a pasar es que el proceso que estaba a punto de terminar, entonces tiene que empezar, pero en otro lugar. Por eso, cuando tú estás llamado como profeta, vas a tener que soportar presión en lugares donde Dios no te va a mover tan fácil. Y le vas a orar a Dios y le vas a pedir a Dios, muéveme. Y le vas a decir al Señor, quiero moverme de aquí, no puedo estar aquí, ya no quiero vivir aquí en este lugar, ya no quiero estar en este territorio. Le vas a orar a Dios con todas tus fuerzas, pero créeme que si Él está haciendo un trabajo en ti, en ese lugar, y yo no sé, pero miren, por el Espíritu yo siento, por el Espíritu yo siento que estoy hablando con alguien ahí. Yo siento por el Espíritu que mis palabras no están cayendo en el vacío. Siento a alguien que está reflexionando. Siento a alguien que está entendiendo y que sus ojos están siendo abiertos. Y que el Espíritu Santo le está diciendo, no te muevas de donde yo te planté para trabajar en ti y para formar en ti un diseño profético. No te muevas
te dice el Señor, de donde tienes guerras, de donde tienes batallas, porque estas guerras te están formando, te dice el Espíritu de Dios. Te dice el Espíritu de Dios, esas guerras son las que están formando ese profeta, esa profeta de autoridad, ese profeta de legalidad, esa profeta que donde llegue va a ser respetada. El respeto tú no lo vas a provocar llorando. El respeto espiritual tú no lo vas a provocar moviéndote de un lugar a otro por guerra, no. Lo vas a provocar cuando en ti se vean las marcas que te han llevado a profetizar. Y que se pueda decir que tú no solamente profetizas, sino que también tú puedes resistir. Los demonios no huyen de alguien que solamente puede profetizar, sino de alguien que ha sabido resistir en los momentos difíciles, en los momentos de guerras, en los momentos de persecuciones y de batallas. Cuando alguien sabe tener resistencia, y la va yendo. Cuando alguien sabe tener resistencia, cuando alguien sabe tener la capacidad de resistir, esto es importante que usted lo pueda comprender, que usted lo pueda saber, de que la resistencia es lo que te va a dar el respeto. Entonces, cuando tú eres llamado como profeta, no me estoy saliendo del tema, hermano, lo que pasa es que hay cosas que me van bajando, me van bajando de parte de Dios. Amén. Cuando tú eres llamado como profeta, cuando tú eres llamada como profeta, tienes que saber que si algo te apartó de tu familia, Dios te va a hacer volver a ellos para que ellos sean testigos, para que ellos sean testigos de lo que Dios está haciendo contigo y de los lugares que tú saliste huyendo porque pensaste que te estaban persiguiendo o que alguien tal vez no te quería. En esos lugares y en esos territorios, Dios te va a volver a llevar, pero con una nueva identidad. Sí, porque cuando Dios te forma como profeta hay un tiempo que Dios te aparta. Y esa es la cuarta cosa. Voy entrando de una vez. La cuarta cosa, hay un tiempo cuando tú eres llamado o llamada para profetizar o como profeta. Hay una temporada a la cual Dios te aparta. Y Dios te va a apartar muchas veces de tus seres queridos. Dios te va a apartar de tu familia. Dios te va a apartar de amigos. Esto no va a ser algo eterno. Esto es algo temporal hasta que en ti se forme una identidad de modo que tú puedas volverte a relacionar con ellos, pero que no pierdas el diseño profético. Te lo voy a volver a repetir más atrás. Yo esto se lo estoy dando como a niños de preescolar. Déjenme en los comentarios ahí porque estoy tratando de dárselo como a niños. Estoy tratando de ser simple, llana. Estoy tratando de ser directa. Estoy tratando de dárselo en un lenguaje simple. Bien, cuando usted es llamado como profeta de parte de Dios, hay una formación profética la cual tú tienes que vivir, que es una formación donde es solo con Dios o con una persona que Dios te ponga y te asigne para ese proceso. Sí, a veces Dios te aparta de tu familia, de tus parientes o tus seres queridos, pero hay personas específicas que Él asigna específicamente para que estén contigo en medio de ese proceso. Pero son personas con una capacidad y una madurez especial, las cuales esas personas cuando llegan a tu vida, cuando llegan a tu entorno, no te restan, sino que te suman. No te golpean en el proceso, sino que lo entienden. Te ayudan, te capacitan y sobre todo son personas que también han sido procesadas en las mismas áreas que Dios lo está haciendo contigo. Entonces, cuando tú tienes un llamado profético de parte de Dios y Dios a ti te aparta de personas, esto no va a ser algo eterno. Esto va a ser algo temporal. Para Él hacerte entender cuál es tu llamado profético, para Él hacerte entender cuál es tu diseño profético y cuál es tu identidad profética. Inmediatamente Dios termina de hacer el trabajo contigo. Dios vuelve y te lleva a la posición donde estabas, pero ya no eres la misma, pero ya no eres el mismo. Ahora tú vas con una palabra diferente. Ahora tú vas con una percepción diferente, vas con una revelación distinta. Entonces, las personas que antes pensaban que de ti no iba a salir nada bueno, que pensaban que tú nunca ibas a cambiar, que contigo nada bueno iba a pasar, esas mismas son las personas que después van a testificar de ti. Por eso el profeta tiene que pasar un tiempo apartado con Dios. Cuando Dios a ti te llama como profeta, cuando Dios a ti te llama para profetizar,
para ser un profeta de cualquiera de las líneas proféticas, que de eso vamos a hablar en otro tema, de este mismo, de este mismo segmento. Vamos a hablar, en este segmento vamos a hacer muchos videos hablando de estos temas. Amén. Así que compartan este video y déjenme ahí abajo si este segmento les fue de bendición. Este es el primer capítulo donde estoy dando la introducción, pero en los demás, hermanos, vamos a entrar profundo. Entonces, el Señor va a permitir que seas apartado por un tiempo, que muchas veces seas llevado a la soledad, que seas llevado al secreto, que seas llevado a estar solo, que seas llevado a estar sola, para que cuando salgas con esa nueva identidad, para que cuando salgas con esa nueva revelación, para que cuando salgas, aleluya, conociendo y reconociendo lo que tienes, entonces ya las cosas que antes te afectaban ya no te van a afectar. Las cosas que antes te debilitaban ya no te van a debilitar. Tal vez las cosas que te hacían desanimarte ya no te van a desanimar. Porque en ese proceso de soledad Dios crea en ti una fortaleza espiritual. Dios va creando en ti una fortaleza espiritual a tal punto que es muy difícil que tú te puedas devolver. El mismo Dios te fortalece para que tú no puedas devolverte tan fácil, para que sea casi imposible que tú puedas dejarle. Porque Dios no quiere que nadie lo deje. El otro punto, último punto de este primer capítulo, amén, de las cosas que te tienen que pasar si tú eres profeta, son muchas, pero en este capítulo te voy a hablar solamente de 5, en otro capítulo te sigo hablando de otras. Otra cosa que te tiene que pasar si tú eres llamado como profeta, Dios empieza a darte revelaciones primero de ti, de tu entorno y de tu familia. Las primeras revelaciones que Dios le entrega a un profeta muchas veces no son de otra persona, sino de ellos mismos. Pero también el profeta camina con otros que están siendo formados como profetas. Incluso tú, cuando estás siendo formado o formada como profeta, también Dios te conecta con personas que ya tienen la formación. Por eso dice la Biblia en el texto donde estuvimos leyendo que Moisés hablaba cara a cara con Dios como quien habla con un amigo, porque ya Moisés tenía una relación. Ya Moisés tenía una amistad. No es lo mismo que tú te metas 4 días de ayuno para que Dios te diga algo y que Dios te dé un sueño dándote una respuesta, a que tú tengas una amistad con Él. Cuando tú tienes una amistad con Él, las cosas son totalmente distintas. Por eso la gente no va a entender los profetas que tienen conexión con Dios, que son personas que se levantan y ya saben que Dios le habla. Son personas que haciendo sus quehaceres en la casa, Dios le baja revelaciones. Personas que mirándote a ti a los ojos te dicen, amén, el profeta de conexión te mira a los ojos y mirándote a los ojos te dice lo que te está pasando, te dice cosas de tu vida, te habla de ti. Son personas que no necesitan o no requieren de conectarse de la tierra. Amén, porque hay profetas que son profetas de altar, que son predicadores, que cuando predican Dios lo usa, pero inmediatamente se bajan del altar, ellos se le va el manto a ellos se le va. Yo no voy con eso. Yo, hermano, cada quien. Yo no voy con eso. Amén. Yo voy con aquellos que en todas partes estamos conectados y que mirando a alguien podemos hablarle de su vida, que llegando a un lugar podemos conocer la atmósfera y lo que se oculta. O sea, esas son las cosas que Dios ha hecho en mí. Ahora hay otros que tienen otro tipo de diseño, cada quien con su diseño. Entonces, cuando una persona tiene un tipo de diseño profético de esta índole, tiene que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como quien habla con un amigo. O sea, era una amistad espiritual que tenía. Y esta amistad espiritual hacía que Moisés le hablara y que él le hablara a Moisés. Y muchas veces hay personas que están ahí que saben cuando Dios le está hablando y que saben que no requieren de irse para un monte ni de meterse en ayuno y oración, sino que Dios le habla porque están conectados. Esa es una conexión profética que se establece en un tipo de profeta, que es un tipo de profeta que mantiene una amistad constante con Dios. Pero para tú mantener eso, son requisitos y requerimientos muy poderosos, los cuales tú tienes que seguir al pie de la letra. ¿Cómo así? Personas que no pueden hablar con todo el mundo, cosas que Dios te va a prohibir, cosas que Dios te va a decir no vaya, lugares que Dios te va a decir no vayas, y tú no lo vas a entender. Pero es que muchas veces estas cosas que Dios te prohíbe hacer simplemente están quitando la contaminación, la interferencia.
porque hay interferencias. Todo eso lo vamos a hablar en otros videos más adelante. Hay interferencias proféticas, sí, hermano, eso pasa. Eso pasa, tal vez usted no lo sepa, pero a veces tú tienes una palabra para alguien y esa palabra de repente se te va. A veces tú te haces un sueño, cuando te despiertas te acuerdas, pero en el transcurso del día lo vas olvidando. Son interferencias proféticas, incluso hay lugares donde lo profético se castra en el mundo espiritual. Incluso yo he predicado en lugares porque gracias a Dios que Dios me ha dado el entendimiento, el conocimiento espiritual y sobre todo Dios me ha dado la sabiduría. Hay lugares que yo he predicado que primero yo tengo que liberar la atmósfera porque hay personas que se suben al altar, adoradores, otras personas que toman oportunidades y que ellos encarcelan lo profético, porque son personas que no creen en lo profético, que golpean lo profético, que no creen en las cosas espirituales y cuando se suben a los altares ellos encarcelan lo profético y cuando yo entro, yo lo que entro es liberando para que las palabras y las promesas, los milagros. Por eso, hermanos, miren, predicadores que me escuchan, que hacen eventos, pastores que me escuchan, que hacen eventos, que están ahí, no hagan tanto ligue de sazón, no hagan tanto choque de sazón, no le eche sal a los jugos. No le, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces usted invita a personas que creen en lo profético, que creen en el poder de Dios, que creen en el Espíritu Santo, pero ahí mismo meten gente que no creen en nada, que golpean todo, que están secos, hermano, que nada más son nombres, que a veces nada más son nombres, que a veces nada más son apariencia, que a veces nada más, hermano, son dos o tres videos, pero no tienen nada. Entonces ahí golpean y encarcelan los milagros. Encarcelan los milagros, encarcelan el poder, encarcelan todo lo que Dios va a hacer. Entonces, cuando tú eres un profeta ya de conocer las atmósferas, primero tienes que liberar la atmósfera, entonces después tú entras con esa revelación de parte del Señor. Ese es el otro punto. Entonces, ese punto es muy importante que usted lo conozca, porque es uno de los puntos, aleluya, más poderoso, ya que cuando una persona es llamada como profeta de parte del Señor, tiene que saber cómo va a caminar, tiene que saber cómo va a hablar, tiene que saber cómo va a establecer ese diseño de parte de Dios. Entonces, tienes que saber que Dios te va a apartar. Dios te va a apartar. Dios, aleluya, va a hacer un trabajo muy bonito contigo. Y esa es una de las cosas que tú tienes que vivir. Es una de las cosas que tú tienes que experimentar cuando tú tienes un llamado profético de parte de Dios. Claro está que hay muchas personas que Dios los está preparando, ya Dios le entregó la palabra. Lo más importante es que tú tengas la palabra de parte del Señor, porque si tienes la palabra de parte del Señor, entonces esta palabra se va a llevar a cabo, aunque sea en un tiempo específico, aunque sea algo que Él está trabajando, lo que Él está haciendo en ti. Si Él está trabajando es porque las cosas se van a completar. Entonces, cuando viene el Espíritu de Dios a trabajar en esas personas que tienen un llamado profético, en esas personas que tienen una identidad profética, personas que tienen un diseño profético de parte de Dios, ahí es cuando empiezan ya a entrar y acceder más al mundo espiritual. Ahí cuando empiezas a profundizar más en el mundo espiritual y cuando empiezas a conocer más de lo espiritual. Hermanos, este primer video, este primer capítulo de este segmento que Dios me entregó en el monte de oración, mientras estaba orando, mientras estaba clamando, el Espíritu de Dios me entregó este segmento para ustedes. Amén. Esta escuela profética o este taller profético para todos mis hermanos indetenibles que están ahí. Díganme cuáles son los indetenibles. Levanten su manito los indetenibles, porque sé que este primer capítulo va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda. Aquí ya son las 2 de la mañana. Este segmento lo voy a grabar durante las madrugadas. Amén, porque no sé, porque siento una conexión profética que se va a activar muy poderosa. Vamos a dejar este video hasta acá. Y la continuación va a estar en el segundo capítulo, no se lo pueden perder. Compartan este video en sus grupos, compártanlo en su WhatsApp, compártanlo en sus redes sociales, compártanlo en su Facebook, con alguien más que ustedes sepan que le pueda ser de bendición y que le pueda ser de gran ayuda. Sobre todo, mis hermanos, atentos a los próximos capítulos y vayan a ver esos videos que estamos dejando ahí debajo, que también son de gran bendición. Suscríbanse a este canal para que sean los primeros en ver cada uno de los capítulos de este segmento profético que tenemos para ustedes, donde dice suscribirse. Usted va, le da suscribirse y usted le da la campanita que está al lado y le da a la opción todas. Amén. Así usted de los primeros, te va a ser el primero en ver cada uno de los capítulos de este segmento que traemos para ustedes, así como también los hermanos que siempre están con nosotros ahí en vivo. Miren, hermanos, le voy a decir una cosa. Yo
Me siento muy agradecida del Señor por todo lo que me ha revelado. Hoy yo solamente di una pequeña introducción porque es el primer capítulo, pero verdaderamente Dios me mostró tantas cosas en el monte y Dios me habló de tantas informaciones espirituales que me dio. Tengo muchas anotadas. Dios me dio mucha información espiritual para ustedes y yo sé que esto va a ser muy poderoso porque sé que mucha gente lo necesita. Así que no te quedes solo con esta bendición. Tu hermana Stephanie Santana. Amén desde Santo Domingo. Dios te bendiga. Chao, chao.